Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión es un video diferente al que vengo subiendo habitualmente. Va a ser un tanto informativo. En este caso hablaremos de un nuevo método de estafa. Bueno, no es nuevo, pero se está haciendo últimamente muy famoso y hay muchos casos. Y por eso me estuve informando en estos días para saber bien cómo es el cuento del tío, así se denomina, este método de estafa. Y no sé, algunos puede que lo hayan escuchado, puede que no entiendan, porque estuve buscando videos y no había ninguno que explicaba exactamente en qué consiste, cuál es la función y cómo se puede evitar. Bueno, si quieres estar al tanto de toda la información que pude recabar de este método de estafa, te aconsejo que te quedes hasta el final del video, lo compartas con tus amigos, familiares, gente cercana, para que este video se pueda difundir y sea mayor el alcance que llegue a las personas y puedan ver, para conocer por lo menos este caso y estar atentos en caso de que a uno mismo o a personas cercanas le pueda llegar a suceder. Bien, recuerden que con cada persona que vea este video podría ser una víctima menos que caiga en el caso del cuento del tío, porque últimamente es bastante frecuente, más ahora con la pandemia ni eso pudo evitar que siguieran haciendo este tipo de estafas. Bien, para no prolongarme más, arranquemos con el video. El cuento del tío es un nombre que se recibe en Sudamérica, principalmente en Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, pero se está haciendo famoso alrededor de todo el continente, por así decirlo. Bueno, como le dije anteriormente, es un tipo de estafa en la que el estafador se aprovecha de la confianza o ambición de las personas para obtener grandes beneficios fácilmente. Este método de estafa tiene varias variantes, sin embargo, la esencia siempre es la misma: aprovecharse de la inocencia o codicia de la víctima, como anteriormente lo mencioné, y una gran capacidad del estafador para actuar y contar una historia creíble. El cuento del tío básicamente consiste en estafar a una persona haciéndole creer que está realizando un buen negocio al intercambiar su dinero por objetos que, bueno, aparentemente tienen mayor valor, pero que en realidad es falso o carece del valor anteriormente indicado. Por ejemplo, cambiar dinero por un boleto de lotería, gran cantidad de dinero en efectivo, un cheque, una herencia, un reloj o un premio, no sé, por tirar algunos ejemplos. Esta técnica se lleva utilizando aproximadamente desde 1913, pero con el tiempo obviamente se fue modernizando, con nuevas técnicas más sofisticadas. Las víctimas más frecuentes son los niños, jóvenes o adultos mayores, que serían ya ancianos, o asesores del hogar, es decir, personal de limpieza, servicio doméstico, en teoría. Estuve averiguando de la historia detrás del método de la estafa y la verdad que lleva su tiempo, como le dije, en 1913, desde, bueno, no importa de dónde, porque a quien realmente le interesa la historia de este método de estafa, lo que le interesa es cómo funciona y cómo evitarlo. Bien, ahora les voy a contar un par de casos puntuales del cuento del tío y muchos de ellos narrados por el mismo estafador. Bien, son los siguientes. En este caso, una persona realizó el cuento del tío empleando en principio un colectivo y luego un taxi. El método era el mismo, pero con el taxi es más concreto. Como ustedes saben, un colectivo o un autobús, en otros países se le dicen de otra manera. Le voy a estar dejando la foto por acá para que sepan cómo le dicen en su país. Este medio de transporte lleva varias personas, a veces algunas sentadas, otras paradas, en conclusión muchas personas. Pero el taxi lleva solamente a una persona, o a lo suma a dos, o a tres, máximo cuatro, pero que vengan juntos, digamos. El caso es que tiene contacto directo con la víctima. Entonces, la técnica contada por el mismo estafador fue parar el taxi en el aeropuerto, y esto es muy importante, ya les voy a contar más adelante por qué. Y en el mismo aeropuerto ofrecer sus servicios de taxis a los viajantes que van llegando y soliciten un taxi justamente. Buscaba la forma de que los delincuentes tomaran su taxi cobrando menos la tarifa de lo habitual, por ejemplo, y una vez emprendido el viaje, a unas cuadras se detiene preguntándole si el dinero de dicha persona es codificado. Y pongo las comillas porque eso es el famoso verso que hace el estafador, digamos. Y la víctima obviamente no sabe lo que es. Pero recuerda que le dije que el taxi estaba en el aeropuerto, y a los viajantes que venían del aeropuerto, él les ofreció el taxi. Bueno, ¿por qué? Porque al venir, o sea, al estar en el aeropuerto, hay dos alternativas. O es un turista extranjero que viene obviamente de otro país o de otro lugar, o bien es alguien local, en este caso argentino por ejemplo, que se fue de viaje y recién está volviendo. Entonces,
la víctima automáticamente pensará que como acaba de llegar puede que la política económica del país haya cambiado en su ausencia, por ejemplo. Entonces ahí, como la víctima obviamente no sabe, va a confiar en el taxista porque no tiene quien más recurrir. Entonces le pregunta si qué significa el dinero codificado. Y ahí, al confirmar el taxista que la víctima no sabe lo que es el dinero codificado, el mismo taxista le inventa un verso diciendo que a la empresa de taxi ya no recibe dinero que no sea codificado por el Banco Nacional. Entonces la víctima tiende a mostrarle el billete con el que le va a pagar. Y ahí él, viendo el billete, le inventa una excusa acorde al billete. O sea, mira el billete y acorde a lo que diga ese billete, él va a decir que no está codificado porque estos billetes van a dejar de circular por, bueno, X motivo. No sé, suponiendo que la terminación sea 09, por ejemplo, él va a decir, no, los billetes desde el 0 hasta el 9 dejaron de circular el mes pasado. Entonces lo que usted tiene que hacer es ir al Banco Nacional y pedir ahí que le codifiquen su dinero o que le cambien o algo por el estilo. Cosa que con ese billete él no puede pagar. Entonces, ¿qué hace? La víctima, por lo general, le cree el verso al taxista y al sentirse un poquito más en confianza, por así decirlo, con el mismo taxista, él empieza a revisar por un acto impulsivo para ver si su plata dejó de tener validez o no. Empieza a revisar los billetes, los que él tiene, y entonces el taxista, ahí con toda la confianza del mundo, le dice, permítame, y le empieza a explicar con un toco de billete que el cliente pudo haber sacado. Le dice, permítame, y entonces enrolla todo el toquito de dinero con, por ejemplo, no sé, 40 billetes de 100, que es lo que él tenía, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que serían 4.000 pesos argentinos. Entonces le pone una gomita al toquito. Él dice, mire, y le empieza a decir, usted fíjese en la terminación del 0 al 9, no me sirve, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Esto ya no me recibe la empresa y van a dejaron de circular. Entonces usted tiene que ir al banco y pedir que le cambien. Todavía no está ahí. Entonces, mientras la víctima está viendo el toquito, viendo la numeración, a ver qué billete le sirve y qué billete no, porque obviamente tiene que pagar el viaje del taxi. En ese mismo momento que la víctima está distraído revisando, el taxista lo que hace es hacer el mismo toquito que le hizo a la víctima, digamos, con la plata de él, pero con 100 pesos que cubre el toco y adentro todos billetes de 2 pesos. ¿Recuerda que le dije que tenía 40 billetes de 100 esta persona? Bueno, el taxista lo que hace es solamente uno de 100 que sería el que cubre y adentro todo billete de 2 pesos. Entonces él lo tiene ahí ya preparado. Y cuando la víctima termine, él le dice, mire, y le agarra el toquito. Y la víctima ya entró en confianza supuestamente. Y una vez que tiene el toquito en la mano, le dice, mire, y le muestra, por ejemplo, no sé, son billetes de 100, que aquí los nuevos, si se quiere llamar, entre comillas, vienen con el fondo de Evita Perón. Entonces le dice, miren, este tiene el fondo de Evita. Bueno, no, tiene que tener el fondo de Roca, San Martín, no sé, le inventa cualquier otro. Y él obviamente no sabe. Y en el momento de que el taxista tiene el billete en la mano, el toquito mejor dicho, un cómplice de él se acerca a la ventana del copiloto y le golpea la ventana, justamente el vidrio. Y ustedes díganme, pero no hay persona en el mundo que si está mirando hacia el conductor y le toca la ventana no se da vuelta a ver quién anda. O sea, es inevitable eso. Entonces cuando la víctima se da la vuelta a ver quién le toca la ventanilla, automáticamente el taxista cambia el toquito, se queda con el billete con el toquito de la víctima y él le da el toquito que él lo hizo, que el billete y todo, el billete de 100 pesos y todo de 2 pesos adentro. Entonces ahí, pum, 4.000 pesos al bolsillo, en este caso, y la víctima se queda con todo de 2 pesos y solo los 100 que lo cubre. Entonces ahí le inventa la excusa porque se vaya rápidamente. Le dice, toma, guarda la plata y tomate el que viene o algo así, no sé. Pero cosa que lo hace guardar la plata desconfiado porque lo pueden robar. Y como este tipo que le tocó la ventanilla y ya vio que tenía toda esa plata, lo pueden asaltar. Le dice, toma, no, guarda la plata, no pagues, tranquilo, andate, ta. Y ahí él lo guarda rápido confiando en el taxista. Entonces ese es un motivo de estafa que el mismo estafador comentó y que, bueno, le fue bastante efectivo. Así que bueno, es un dato a tener en cuenta cuando tomemos taxis. Y si bien hay muchos que dicen no confíen en los taxistas, yo no estoy tan de acuerdo. Si bien está ese caso, yo creo que, o sea, confiar hasta cierto punto. O sea, los taxistas también son personas y hay personas honradas que trabajan de taxista. O sea, no hay que meter a todos en la misma bolsa solamente por este caso que les acabo de comentar. Bien, el otro caso, este más que nada es local.
el ámbito nacional argentino, con el tema de la pandemia más que nada, muchos argentinos están recibiendo un pago de emergencia denominado el IEF o IF, como se le dice. Hay personas que se aprovechan de la situación y te hacen creer que esos 10.000 pesos, que es lo que te van a pagar con el IF, te van a pagar en efectivo, en mano. Si bien la ANSES, que es la entidad encargada de pagar el IF, los 10.000 del IF, a los argentinos que lo necesitan debido a la pandemia, bueno, hicieron un comunicado que dice textualmente: ANSES no está enviando personal a domicilio ni tampoco se contactará telefónicamente para requerir datos de tarjetas o claves bancarias de ningún tipo. Sucede que hay, como le dije anteriormente, personas que llaman haciéndose pasar por empleados del ANSES. Supuestamente estas personas ya tienen ciertos datos de, bueno, de la víctima, digamos, para no llamar así sin tener conocimientos. Llaman y preguntan por X persona y da la casualidad que la persona, que la víctima, por así decirlo, es esa persona o familiar. El caso es que parece muy creíble, por así decirlo. El caso es que lo hacen, o sea, lo citan en algún lugar, en algún banco, en algún cajero o algo, para decirle que los 10.000 pesos le van a pagar en mano, y ahí es donde cae. Por suerte el ANSES se movió relativamente rápido para poner ese comunicado que les dije, y se está mermando un poco ese tipo de estafas. Pero bueno, ya los locos que estafan se movieron bastante rápido también, y bueno, se surgieron muchas estafas por ese medio. Otro caso relacionado también al ANSES, repito, esto más que nada Argentina, porque bueno, es la entidad nacional, es cuando la persona se hace pasar por algún abogado de un familiar o un miembro del ANSES en cuestión, quien tiene a darle ciertos beneficios a un familiar. Por ejemplo, un abogado llama, o sea, después de hacer una investigación y saber quién está en la casa en ese momento, llama a un joven, por ejemplo, suponiendo que un joven está en la casa en ese momento, lo llama esperando que él lo atienda y le dice: buenas, y haciéndole creer, o sea, palabra más, palabra menos, le quiere hacer creer, por ejemplo, que tiene una herencia de un tío, de algún familiar lejano, que quizás el chico, por ser joven, no lo conozca, pero que, bueno, que falleció y que le dejó una herencia. Y entonces la persona le dice que vive en Italia, por ejemplo. Él necesita que le, o sea, que le mande plata para el pasaje, y cuando él vaya le va a dar la herencia y le va a pagar de más, o sea, le va a devolver de más. Y la herencia, por así decirlo, haciendo una cifra bastante jugosa, bastante tentativa, por así decirlo, para que la persona, sin pensarlo mucho, acepte. Y entonces, si él empieza a dudar o empieza a hacer preguntas para no tener que lidiar con la persona, le dice, le trata de hacer creer que la herencia tiene que reclamarla más tardar, no sé, 2 o 3 días, qué sé yo, para apurarlo. Y bueno, otro caso también relacionado a un abogado. En este caso, un abogado de la ANSES llamó a un pibe porque supuestamente la empresa le había dado un monto elevado desde hace un tiempo a su madre, y él figuraba como hijo apoderado. Obviamente detrás de esto hay toda una investigación, como le dije. Entonces le dije que si se puede presentarse en el banco con una tarjeta de débito para depositarle ahí el dinero, que ascendió a una cifra cercana de los 100.000 pesos argentinos. Es bastante, mucha plata, la verdad. Y con el afán de aprovecharse de la inocencia o la codicia quizás del pibe, porque hay que ser sinceros que los estafadores piensan que si le dicen que la plata es mucha, mientras más alto sea el monto que el pibe supuestamente va a ganar, menos preguntas va a hacer el pibe al respecto del monto del dinero, de dónde viene y eso. El caso es que le da unas informaciones un tanto confusas a seguir en un cajero. En este caso le hizo realizar operaciones creíbles, pero con finalidades que no esperaba, por así decirlo. Es decir, le decía: mira, hace tal cosa, y cuando finalmente hacía los pasos le decía: mira, no se, o sea, no se puede, le salió un error en la tarjeta, que no se podía hacer eso. Entonces dice: bueno, no se puede de esta manera, intentamos de otra. Y así, con el afán de ir mareando un poco al chico, hasta que al final, de tanta charla, de tantas indicaciones confusas, él le dice: mira, te voy a dar un número de tarjeta, que supuestamente es la tarjeta que maneja el tipo este, no sé, el estafador, y le dice: lo vas a ingresar. Entonces él le ingresa, y después de alguna manera se les ingenia para decirle: mira, fíjate si te deja, no sé, 4.000. Entonces él ingresa 4.000 y pum, le transfiere los 4.000. Y ahí lo jode, digamos. Pero en este caso la estafa fue un fracaso, ya que la víctima, por suerte para él, no tenía fondos suficientes en su tarjeta. Pero seguramente si contaba con los fondos suficientes, la estafa se iba a llevar a cabo. Bien, y ahora vendría otro caso, que es quizás la estafa o el método que más uno puede causar odio hacia las personas estas, que es el robo a los jubilados. Bueno, en este caso se trata de un chabón que se hacía pasar por un nieto de una persona mayor, un jubilado justamente, y por ende lo llama y lo trata como si fuera su abuelo. Le dice: abuelito, ¿cómo estás? Qué sé yo, lo trata bien. Y el abuelo, en su inocencia y su confianza por el nieto, cree todo lo que le dice. Y entonces el supuesto nieto
lo intenta convencer de que le dé la plata, que es el objetivo principal del estafador, de una forma confusa. Por ejemplo, le dice que el corralito se está aproximando y se viene una crisis económica o algo por el estilo. Para el jubilado no sería muy difícil creerlo porque en el país ya hubo crisis económicas con el corralito y eso. Y bueno, entonces por eso, tomando en cuenta de que los jubilados por lo general no confían mucho en el banco y prefieren tener su dinero guardadito ahí en su casa, más seguro. Entonces luego le dice que por ende, después de la crisis económica, eso su dinero ya no va a valer y va a dejar circular, y con la suba del dólar y toda esa gilada. Y si el supuesto nieto le convence de que va a dejar de circular el dinero, le dice que tiene que ir al banco a cambiar el dinero por dinero actual, digamos, por así decirlo. Y con el objetivo de que, obviamente, si el abuelo ve al nieto lo va a reconocer. Entonces el supuesto nieto le dice que ya está haciendo la operación en el banco y que él va a enviar un empleado bancario para que retire el dinero, obviamente para que no le vea la cara al nieto que no está, digamos, el nieto no está al tanto de eso. Entonces envía una persona supuestamente que se tiene que comunicar con una clave cualquiera, no sé. Entonces el supuesto nieto le da la clave al abuelo, por así decirlo, y luego el cómplice que viene a buscar la plata se identifica con esa clave. Entonces el abuelo confía y le da la plata, y en ese momento se efectúa la estafa. Fueron estafados muchísimos jubilados con esta técnica, y la verdad que al igual que ustedes, a mí también me genera un poco de odio que a personas de la tercera edad también le estafen con este método. Bien, y la última que estuve viendo es una estafa un poco extraña porque es muy difícil, tienes que estar, o sea, el estafador tiene que planearla muy bien. En este caso no les salió porque lo atraparon, pero bueno, ahí les comento. En este caso el estafador llama a una persona X haciendo pasar por su hijo. Obviamente, esperó que el hijo saliera o no estuviera en su casa en ese momento, y lo llamó al padre de esta persona, del hijo, haciéndose pasar por el mismo hijo. Entonces le dice, el supuesto hijo, que tuvo un accidente, que él está bien, claro, para no preocuparle, que chocó a una señora o a otro auto, o bueno, cualquier cosa, pero cosa que está detenido y tiene que pagar daños y perjuicios o a un abogado, por lo que necesita la plata, y como obviamente al estar detenido no puede ir a buscar el dinero a su casa, y ahí le inventa también que está incomunicado, por ende el padre no podría ir a llevar el dinero. Tiene la excusa perfecta para enviar a alguien alegando que es su amigo o miembro del juzgado para que retire el dinero, y ahí se concreta la estafa. Y como le dije, esta estafa no salió bien porque el padre hizo determinadas cosas para confundir al estafado. Entonces, a eso pasamos. Ahora, una vez que le expliqué estos casos, le voy a explicar basándome en lo que pude ver, en cómo actuaban los delincuentes, en cómo actuó el padre este que le digo, y todo lo demás. Creo que les puedo dar ciertos consejos de cómo evitar este tipo de estafa. Bien, principalmente es un poco la desconfianza. Si bien es feo desconfiar de todos, en tema de dinero y bienes materiales, por así decirlo, ahí sí tenés que desconfiar de todos, sobre todo de una llamada desconocida, aunque esa persona alegue ser algún miembro de la familia. Otra cosa sería, si es miembro de la familia, tenés que ver cómo actúa, o sea, cómo habla, cómo especula las palabras, y nada, tenés que comparar si es la persona que dice. Bien, principalmente, a pesar de que no hay una forma exacta de evitarse una estafa, yo creo que lo que les podría recomendar sería, ante todas estas alternativas que fui viendo, es hacer preguntas y preguntas y más preguntas, porque el estafador tiene ya la estafa planeada. Entonces, por eso, él trata de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, cuando supuestamente le dan un premio, le dan una herencia o algo así, le dicen, mira, la herencia va a caducar en poco tiempo, en 2 días, 3 días, una semana máximo, con el afán de que la persona, la víctima, se desespere y se olvide de preguntar y confíe ciegamente, porque dice, me van a dar plata, en el peor de los casos no me lo dan. Y bueno, entonces ellos ya tienen la estafa planeada. Lo que tienen que hacer ustedes es tomarse un tiempo, hacerle una pregunta de dónde viene el dinero, cómo se consigue, quién es esta persona, o no sé, o algo así, cosas que ellos tengan que improvisar e inventarse sobre la marcha. Es justamente por lo que los estafadores te dicen que te van a pagar, en algunos casos, una suma considerable, bastante elevada, para que vos no preguntes, no hagas preguntas y ya está. Entonces la idea es hacer preguntas para intentar envolver al sospechoso, porque si te pagan de verdad, si es una herencia real, la persona no va a tener ningún inconveniente, ni siquiera te va a apurar. No va a tener ningún inconveniente en que vos hagas tus preguntas para sacarte de la duda. Ese es un dato a tener en cuenta. En este caso de la estafa que le digo que no se concretó, que es la del chabón haciéndose pasar por el hijo del señor. En este caso el señor al hablar actuó como si lo hubiese creído y básicamente lo estaba engañando.
Porque primero, él comentó que su hijo no tenía auto, y cuando le dijo que había chocado el auto, automáticamente dijo, mi hijo no tiene auto. Entonces puede ser una estafa, o puede que no, puede que sea un auto de un amigo o algo. Entonces hizo lo siguiente, que fue hablarle como si fuera el hijo, pero con un nombre falso. Por ejemplo, su hijo se llamaba Alejandro, por ejemplo. Entonces le dice, no sé, le dice otro nombre, le dice, bueno, en este caso le usó el nombre Pablo. Bueno, Pablo, no te preocupes, se va a solucionar, lo importante es que esté bien y bla, bla, bla. El caso es que le dijo Pablo, y su hijo no se llama Pablo. Y el estafador siguió con la vuelta como diciendo, ah, bueno, ya me creyó, estoy a salvo. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que era una estafa, pero él, lejos de llamar a la policía, él decidió seguirle el juego, hacer que el loco venga, y con un sobrecito en la mano izquierda haciéndole creer que tiene el dinero, en la otra mano empuñó un arma y lo hizo bajar de la moto, llamó a la policía y lo arrestaron. De ahí, de ese caso, se pueden tomar en cuenta cómo hacer para evitar la estafa. Bien, en conclusión, yo creo que para evitar la estafa, cualquiera fuese el caso, deberían hacer preguntas, pero preguntas, todas las preguntas que puedan, hasta que estén completamente seguros de que la cosa es legal. Porque no hay ninguna estafa, pero ninguna estafa, que te pueda contestar todas las preguntas que a vos se te ocurran. Porque el estafador ya tiene planeado lo que va a hacer. Venga, si vos empiezas a hacer preguntas, tienen que improvisar sobre la marcha. Y como van a estar hablando, ustedes ahí pueden evaluar el tono de voz, el timbre de voz, si se queda callado, si titubea. Entonces, yo creo que esa es la base para evitar una estafa. Y yo creo que con respecto a los jubilados, porque dudo que algún jubilado esté viendo este video, puede que sí, puede que no, no lo sé. Ahí más que nada los nietos o a los hijos que deben cuidar los intereses de las personas mayores. Ellos, por el temita de que, bueno, por varios problemas que pasaron con los bancos y eso, no confían en el dinero virtual y prefieren tenerlo ahí ahorrando. Yo creo que ahí los nietos y los hijos deberían como ayudar a los jubilados, a los mayores, pues para que no sean víctimas de esta estafa. O sea, hablar con ellos y ustedes como hacerse cargo como nietos o hijos de estas personas mayores, que quizás algunos ya no puedan, ya no estén en condiciones, y siempre es bueno cuidar el dinero a ustedes de nuestros familiares mayores, por así decirlo. Bueno, sin ir más lejos, espero que este video les haya ayudado y les haya servido muchísimo. Como les digo, compartan este video porque creo que este video puede quedar un poco largo, pero es la información más completa que puede traer. Quizá me falte un montón de cosas porque claro, es un tipo de estafa, es imprescindible. Es inevitable que haya otras técnicas que se vayan mejorando o modificando el método de estafa justamente. Así que bueno, nada, espero que este video les haya servido, que compartan por todos lados, que toda la gente sepa este método de estafa, cómo prevenirlo. Si ustedes conocen alguna otra manera, algún otro consejo que puedan dar para que se evite este tipo de estafa, lo pueden hacer en los comentarios. Yo traté de, en base a todos los casos que les conté, traté de ir viendo cómo, o sea, poniéndome en papel de víctima y saber cómo resolver ese problema con la cabeza fría en su momento para poder aconsejarles un poco a ustedes. Pero obviamente, yo sé los casos y ustedes también lo pueden analizar junto conmigo y poner en los comentarios un método para evitar la estafa justamente. Yo voy a estar leyendo los comentarios, los voy a ir fijando, le voy a dar corazones ahí para que queden arriba y toda la gente pueda ver en caso de que algo me haya faltado a mí. Bueno, sin alargarme más, espero que les haya servido. No se olviden de compartir esto con sus amigos, personas cercanas, hacerle ver a su padre, a su madre, a sus abuelos, a todos los que ustedes quieran. Y bien, eso ha sido todo, hasta cualquier momento.